Bien, ya de regreso vamos a revisar noticias internacionales. Volando nos vamos hasta Hong Kong, aunque suene un poquito paradójico. Claro, no podríamos aterrizar, por ejemplo. Don Andrés Ramírez. Sí, hola Andrés. Justamente, hola Priscila, José Luis, no se puede aterrizar en Hong Kong ni tampoco despegar porque las protestas en esa ciudad, ¿no es cierto?, están centradas básicamente ahí en el aeropuerto desde el día viernes, que los manifestantes prácticamente se han tomado ese terminal aéreo. Lo que estamos viendo ahí es una persona que fue detenida por los mismos manifestantes. Todavía no está claro si era, por ejemplo, un policía infiltrado, que es una denuncia que han hecho precisamente los manifestantes en los últimos días, o también se ha dicho que podría ser un turista que estaba ahí y que creyeron que era un policía. Fue detenido por los mismos manifestantes, hay que decirlo, agredido también, y eso provocó que finalmente entraran al aeropuerto las fuerzas policiales. Recordemos que desde el viernes el aeropuerto está prácticamente tomado por los manifestantes. Ayer lunes se cancelaron todos los vuelos, se reanudaron durante esta mañana, pero después volvieron a cancelarse precisamente por estos incidentes que estamos viendo ahí en el aeropuerto, que en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, para ser bien precisos, Hong Kong está lleno de protestas en distintas partes de la ciudad, pero que ahora se están centrando en el aeropuerto. ¿Qué están pidiendo ellos? Básicamente más democracia, más libertad de prensa. Y esto comenzó, estas protestas partieron, lo decíamos, hace 2 meses por un decreto de extradición a China que había aprobado el gobierno de Hong Kong. Eso finalmente fue suspendido, pero terminó animando a que los manifestantes siguieran saliendo a las calles. Y lo que hemos visto ya en las últimas horas es mucha violencia, básicamente por parte de las fuerzas policiales, que incluso la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, emitió un comunicado diciendo que la policía debía actuar con más cautela en lo que está pasando ahí en Hong Kong, porque en la jornada de ayer hubo denuncias de que básicamente la policía disparó a 2 metros de distancia balines de goma a los manifestantes. Eso está prohibido de manera internacional, en ninguna parte se puede hacer eso, y a una de esas personas le llegó un balín en el ojo. Es una mujer que prácticamente perdió la visión, y también hay otra persona que está herida producto de estos balines de goma que ha disparado la policía para reprimir a los manifestantes que acusan precisamente mucha represión por parte de las autoridades. Y esto ya está escalando, digo, a niveles más altos, porque el gobierno chino incluso estaba moviendo personal militar a la ciudad de Shenzhen, que está muy cerquita de Hong Kong, y eso ya podría tener consecuencias distintas. Hasta aquí el gobierno chino se ha mantenido, ha dicho que las protestas tienen que parar, tienen que terminar. Ayer dijo que los manifestantes eran prácticamente unos terroristas, pero hasta aquí ha habido solo amenazas por parte del gobierno chino. Muchos temen, ya hay varios medios internacionales, que China está tratando de evitar que esto siga escalando, porque recordemos que muy pronto van a celebrar los 70 años, ¿no es cierto?, de la República Popular China, y quieren que esto esté totalmente calmado, que no esté que nada lo pasando. pague. Claro, pero esto, hasta aquí por lo menos, parece que las protestas no van a parar y esto está escalando. Vamos a ver ahora y escuchar un ambiente del momento de las protestas ahí en el aeropuerto. Bueno, el que estaban agrediendo recién era un policía que había intentado detener a uno de los manifestantes ahí en el aeropuerto, quedó solo y finalmente todos los manifestantes terminaron agrediendo a este policía. Recordemos que el aeropuerto de Hong Kong es uno de los más grandes del mundo, con mayor tráfico el octavo más grande aéreo. Claro, solo el año pasado hubo ahí 75 millones de pasajeros, pero es el primer aeropuerto de carga en el mundo. Es decir, es muy compleja la situación que está ocurriendo ahí en el aeropuerto de Hong Kong. Ellos, los ciudadanos, se han tomado este terminal aéreo precisamente para demostrarle al mundo cuáles son los motivos de sus protestas. Bueno, hay algunas publicaciones que también están hablando del hastío del resto de los hongkoneses con los manifestantes, algo que se podría
repetir lo que ocurrió con la protesta de los paraguas en el año 2014. Claro. Sí, enfrentamiento entre civiles, producto de eso mismo. Básicamente, entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Lo que está súper claro es que el gobierno chino parece que no va a ceder ni un centímetro. Pero hasta aquí los manifestantes van a seguir en la calle por lo que hemos visto. Vamos a ir ahora a otro tema, uno bien polémico, y esto tiene que ver, ahí lo vemos con el cantante de ópera, con el tenor Plácido Domingo, porque se ha dado a conocer ahora un informe, una denuncia de 9 mujeres que lo acusan precisamente de acoso sexual. Son 8 cantantes y una bailarina. Esto lo ha entregado una agencia de noticias, una información exclusiva que por supuesto remesa al mundo del espectáculo y en particular que acusa a este cantante, un hombre muy poderoso en la ópera, en el mundo del espectáculo. Recordemos que incluso también es director de la Orquesta de Los Ángeles, también en Washington tenía agendada una serie de eventos y shows. El próximo mes de septiembre ya han sido cancelados todos, porque esto es un escándalo, por cierto, que está afectando a Plácido Domingo. Son, lo decíamos, 9 mujeres que lo acusan, que por lo menos durante los últimos 30 años fueron acosadas por este cantante español. Dicen que era un peligro encontrarse, por ejemplo, con él solo en el ascensor o ir a un baño y si no iban acompañadas, porque en el camino podían ser interceptadas, por el cantante español, por este tenor Plácido Domingo, que por supuesto se ha defendido. Apenas se hace pública esta denuncia, entregó un comunicado diciendo que las acusaciones eran inexactas, que no eran del todo claras como lo estaban haciendo estas personas. Hay que decir que solo una de esas mujeres reveló su identidad, el resto permanecen en el anonimato. Vamos a ver ahora en nuestra pantalla, acá en el wall, cuáles son las declaraciones y la defensa que ha hecho Plácido Domingo. Lo vamos a leer ahí, ¿no es cierto? Las acusaciones de estas personas no identificadas, que se remontan hasta 30 años, son profundamente preocupantes e inexactas, tal como se describen. Aún así, es doloroso saber que puedo haber molestado a alguien o haberles hecho sentir incómodas, sin importar cuánto tiempo haya pasado y pese a mis mejores intenciones. Yo creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consensuadas. Esto sigue, lo de ahora es bien polémico, miren. Vamos, tenemos otra, ahí viene. Bueno, sin embargo, reconozco que las normas y estándares por los que se nos miden hoy, como debe ser, son muy diferentes de los que eran en el pasado. Claro, porque antes en el pasado se catalogaba a una persona con esas características como un picaflor y probablemente podría ser incluso chistoso. Pero resulta que él además ejercía un abuso de poder, porque hay muchas artistas que pretendían hacer carrera y muchos lo hicieron también bajo el alero de Plácido Domingo, pero tenía tanto poder en el ambiente que decirle que no, por ejemplo, a una cita, a decirle vamos a almorzar a una reunión de trabajo. Ven a mi departamento a ensayar. Por ejemplo, que lo hemos visto acá también, termina truncando la carrera si ellos no aceptaban esto. Por eso es importante hablar de abuso, en este caso abuso sexual en algunos casos, y abuso de poder. Finalmente es una herramienta con la cual estas personas manipulan. Así es. Vamos a ver ahora, a leer lo que decía una de sus víctimas. Miren, que alguien intente agarrarte la mano durante una comida de trabajo es raro, o que te ponga la mano en la rodilla es un poco raro también. Siempre te estaba tocando de alguna manera y siempre besándote. Es decir, hay muchas de estas denunciantes, decíamos, mujeres, ¿no es cierto? Son 9 que dicen que las besó a la fuerza, que en camarines también se acercaba a ellas para besarlas, para tocarlas, les metía la mano debajo de su falda. Son parte de las denuncias que se han ido conociendo. Los testimonios son bien fuertes. De hecho, alguna de las denunciantes señala que en el minuto se vio tan acorralada que no tuvo más que ceder. Y no iba a haber truncada, ceder, es decir, tener relaciones sexuales con él finalmente. Y cuando decidió cortarlo, por lo mal que se puede haber sentido, nunca más fue considerada para ningún tipo de evento musical. Pero, o sea, la que todos temían ella, él les decía, o sea, yo te puedo llevar a uno de mis conciertos, ¿no es cierto?, a uno de mis shows, te ofrezco crecer artísticamente, a cambio, ¿no es cierto?, de lo que él estaba pidiendo. Incluso dicen que muchas de ellas recibían llamados insistentemente todas las noches o las invitaba a cenar, pero esto era algo que por lo menos en el mundo de la ópera, lo que están diciendo todos ahora es que era bien conocido, era una especie de secreto a voces, es decir, incluso había... O aceptado, si eso es lo más grave. Claro, y había códigos entre las mujeres, recomendaciones, por ejemplo, si te invita a cenar en la noche, no vayas ni siquiera a su departamento ni tampoco a un restaurante. No bebas alcohol,
eran las recomendaciones que se hacían las mismas Sí, mucha la insistencia de mujeres. almorzar. Claro. Si te invitaba a almorzar, Lugar público. podían ir, pero que fueran a un lugar público. público, en un restaurante, y después que se fueran por su cuenta a sus casas. Es decir, esto ya se conocía por lo menos en el mundo de él, pero estaba aquí guardado, ¿no es cierto? Era un secreto, pero ya se ha hecho público por una agencia de noticias que finalmente ha demostrado que 9 mujeres lo acusan de acoso sexual a Plácido Domingo. Vamos a ir ahora a otro tema. Estas son inundaciones, lo estamos viendo en España, en Cataluña precisamente. Barcelona y también Tarragona se han visto afectados con estas fuertes lluvias que, como estamos viendo, tienen prácticamente varias calles totalmente bajo el agua. Esto ha provocado muchos que autos sean arrastrados por las lluvias. 56 litros de agua por metro cuadrado en solo 30 minutos cayeron la tarde de ayer en Cataluña, y eso ha provocado lo que estamos viendo ahí, muchos estragos, muchos relámpagos. 1.441 se contabilizaron solo durante la noche de ayer en Cataluña, y está provocando esos problemas que hemos visto. Por supuesto, desbordaron alcantarillados, hay muchas familias que están damnificadas. Básicamente las plantas bajas y los primeros pisos de los departamentos son los que están siendo más afectados con estas fuertes inundaciones y también fuertes vientos que han afectado a Cataluña. Recordemos que están en pleno verano, pero el clima ya hemos visto que es bastante caprichoso en estos tiempos, y ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo está provocando estos problemas. Ha sido un verano de temperaturas históricas Extremadamente y altas. de inundaciones históricas. Es impresionante el Sí. verano europeo. Lo vimos también en Venecia, unas tremendas tormentas. Vamos a otro tema. Esto tiene que ver, ya lo estamos viendo, con inmigrantes, y la persona que vemos ahí es Javier Bardem, ¿no es cierto? Este actor español que se sumó al pedido que ya han hecho otros actores. Richard Gere lo hizo durante el fin de semana para que un barco español, ¿no es cierto?, de una ONG española que está en las aguas del Mediterráneo, pueda finalmente llegar al puerto de Lampedusa para que puedan ingresar ahí estos 160 inmigrantes que estaban en el Mediterráneo. Son personas que vienen básicamente del norte de África, que arrancan precisamente de sus países, muchos de esos países estados fallidos donde básicamente no se puede vivir, y el primer lugar donde llegan siempre es Lampedusa. Es más cerca. Claro, es lo más cerca, y ahí hay un primer ministro, Matteo Salvini, de extrema derecha, que tiene una cantidad de leyes para que finalmente los inmigrantes no puedan ingresar a ese puerto. Y lo que está pasando ahora es que distintos artistas, lo estamos viendo, el último en sumarse fue Javier Bardem, quien le ha dicho al gobierno español, porque esta es una ONG española la que tiene este barco, ¿no es cierto?, el Open Arms, para que reciban, o por lo menos ellos gestionen el arribo de los migrantes a España o a otros países, porque lo que ha dicho el gobierno italiano, se lo dijo primero a Richard Gere y luego también a Javier Bardem, es que si quieren rescatar a los inmigrantes, que se los lleven a sus mansiones, que pesquen sus mismos aviones privados y se los lleven a Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Richard Gere, o a España, en el caso de Javier Bardem. Son las declaraciones que hace este polémico el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, recordemos, quien tiene una guerra contra los inmigrantes, básicamente ahí en Lampedusa, que hace un par de años era el lugar donde estaban llegando todos los inmigrantes, era muy bien recibido. Recordemos que hace un par de años murieron más de 300 personas que naufragaron, y eso generó, por cierto, una respuesta muy positiva, particularmente ahí en Lampedusa, con las autoridades de esa época. Se sensibilizaron. Claro, que comenzaron a recibir muchos inmigrantes, pero después ya con el cambio del gobernador local y ahora con Matteo Salvini como ministro del Interior, todas esas normas cambiaron. Los inmigrantes no son bienvenidos ahí en Italia, y tampoco el gobierno español está haciendo mucho en el caso de este barco para que puedan llegar finalmente a Ahora, ese lo que país. alega Matteo Salvini es que Italia es la puerta de entrada de los inmigrantes africanos y que el resto de la Unión Europea mira para el lado y no hace nada, pese a las crisis migratorias que han tenido y los millones de compromisos que han adquirido para establecer cuotas, donde Alemania, por ejemplo, fue muy receptivo en ese sentido a Angela Merkel, pero sigue insistiendo Italia que ellos son los grandes perjudicados porque asumen toda la carga. Son la puerta de entrada. Exacto. Y muchos se quedan ahí. Exacto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue ese tema. Vamos ahora a otra información. Esto pasó en Australia, en Sydney, porque fueron momentos de mucho pánico que se vivieron en el centro de la ciudad. Un hombre con un cuchillo cocinero
atacó a una mujer y también a otras personas. Lamentablemente una de esas personas resultó muerta. Hay otras 2 heridas que fueron trasladadas a un centro asistencial. Estamos viendo ahí, es un joven de apenas 21 años que gritaba "Alá es grande", era parte de lo que comenzó a gritar una vez que hizo estos ataques, pero en un primer momento se pensó que podía ser una especie de ataque terrorista. Eso no fue así porque las autoridades australianas han dicho que este hombre tiene problemas mentales y que lamentablemente, bueno, tuvo acceso a este cuchillo y luego comenzó a atacar primero a una joven de 21 años que lamentablemente resultó muerta y luego también a otras 2 mujeres que tuvieron también heridas de consideración, pero que afortunadamente están fuera de riesgo vital y ahora se recuperan en unos centros asistenciales ahí en Australia, pero esto generó un operativo policial muy importante en el centro de Sydney y también veíamos en las imágenes que los mismos ciudadanos, gente de restaurantes de ahí salieron con las sillas de sus lugares de trabajo para tratar de repeler el ataque de este tipo y así cubrirse también de que los atacara con este cuchillo. Fueron los mismos ciudadanos los que lograron detenerlo digo, y después llegó la policía y este hombre, este joven de 21 años ya está arrestado, está en una prisión, pero probablemente, como tiene problemas mentales, va a ser llevado, ¿no es cierto?, a un recinto donde pueda ser tratada su enfermedad. Tan tranquilo que Sydney. Pero pasan estas cosas a veces hasta en los lugares más tranquilos. Exactamente. Otro tema, Venezuela. Recordemos que ayer la Asamblea Constituyente se reunió de emergencia para tratar el tema que Guaidó decía que probablemente podía disolver, la Asamblea Nacional, el Parlamento. No se anunció eso, pero sí lo que está pensando por lo menos la Asamblea Constituyente, que es totalmente chavista, es el órgano legislativo oficial del madurismo, del chavismo, ha dicho que están pensando en adelantar las elecciones parlamentarias, que en el fondo eso igual es como disolver el Parlamento, porque si están pidiendo adelantar las elecciones que no han dado fecha incluso, pero eso sería tener otro Parlamento. La Asamblea Nacional, recordemos que está ahora con mayoría opositora, presidida por Juan Guaidó, pero si se adelantan las elecciones habría un cambio y es probable que la oposición, si se convoca finalmente a elecciones, no participe, como ya lo hizo en otras oportunidades, pero hemos visto que esta crisis que está viviendo Venezuela parece que no tiene una solución muy pronto y hemos visto que también en las últimas días Nicolás Maduro congeló el diálogo en Barbados, precisamente después de que Estados Unidos congelara todos los bienes estatales del gobierno de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Fíjate que esto es parte un poquito de lo que anticipaban algunos analistas críticos de Maduro, que en el fondo lo que decían es que lo que ha buscado todo este tiempo es precisamente ganar tiempo. Porque el año 2020 se debería elegir las elecciones según calendario electoral, pero están buscando adelantarlos posiblemente por la asfixia que le genera la presión internacional, especialmente las sanciones, digamos, este bloqueo, y buscan renovar el Parlamento. Vaya a saber uno, así como también se eligió la Asamblea Constituyente y Nicolás Maduro también en la última vez. Entonces, con eso podrían ganar el tiempo necesario para legitimar un Congreso chavista. Claro. Y la Asamblea Nacional Constituyente disolverse. Y lo importante es ver cómo sacan a flote la economía de Venezuela, que ahí es donde está el principal problema. Muy difícil la situación, sobre todo con las sanciones impuestas por Estados Unidos. Bien, vamos a seguir pendientes de eso, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes.